Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Una vez más aquí en Reflexiones Culturales, quien te habla, Sandro Álvarez, te propone discurrir un poco culturalmente y temas, tópicos interesantes para vos y para todos, para toda la audiencia. Estamos acá en Chop Chop y bueno, esta tarde media calurosa, ¿no? Estamos con la visita de Mariano Simón, un psicólogo de la ciudad que nos va un poco a incursionar, va a hablar un poco sobre los distintos síntomas en lo que es psicología de hoy en día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Bien, mira, yo lo que quiero es llevarte un poco a la reflexión psicológica de cómo se está viviendo hoy con el agobio laboral, el estrés, cómo vive la gente y cómo puede canalizar eso como para un poco de llevarlo, ¿no? Sobrellevarlo. Sí, como vos bien decís, se viven momentos de tensión, ¿no es cierto? Yo por ahí lo primero que diría es que es importante para otorgar cierta estabilidad que tener ciertas cuestiones como estables, ¿no? Justamente valga la redundancia. Pero, por ejemplo, podemos pensar que ya desde hace varios años hemos ido perdiendo aquellas referencias, tanto o institucionales o en personas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema, porque eso nos brindaba cierta seguridad, ¿no es cierto?, confianza, necesarias para desarrollar, bueno, mínimamente nuestras actividades cotidianas y demás. Me estás queriendo decir que, digamos, lo seguro, lo estable, lo laboral seguro y estable era un beneficio antes y ahora es como que se está tornando todo a la inestabilidad y a la competencia. Sí, no solo, digamos, lo laboral, ¿no es cierto? Hay que pensar mucho en las cuestiones que tienen que ver con la ley. Bueno, no tanto la ley civil, sino, digamos, estas cuestiones que nos organizan, nos ordenan, ¿no es cierto?, mínimas, básicas, que eso lo hemos ido perdiendo. Hoy las quejas, ¿no?, por ejemplo, que no se respeta un semáforo rojo, o no se cuida del medio ambiente, o tiramos papelitos por ahí, desde las cosas menores como esta hasta las más complejas, como, bueno, ya hablamos cuestiones que tienen que ver con la corrupción, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter en esos bretes, pero sí como para tener una idea de dónde estamos apuntando con esto que estamos mencionando, ¿no? Esto genera un problema porque genera, digamos, un poco esta cuestión que impera, que es la cuestión del relativismo. Y de que por allá, al no haber parámetros comunes, digamos, donde uno pueda apuntar para la organización y demás, entonces como que hay una tendencia que como que vale lo de cada uno, ¿no? Y se pierde, digamos, y se va diluyendo en este sentido. Bueno, esto que otorga o nos brinda esta cuestión de referente. Vos sabés que yo te quiero retratar un poquito. ¿Te acordás de que nos hicieron, yo en la universidad, mi paso por la universidad, corto paso de 2 años, estudiando Derecho, el estado de bienestar, aquel estado de bienestar en donde hace 30 años se notaba y se iba perdiendo, ¿no es cierto? Eso un poco recrudeció la situación que me estás contando. Claro, sí. Hay un problema que no es menor, que estamos viendo en general hoy, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los desbordes. Si mencionemos todo lo que tiene que ver con la violencia, en sus diferentes manifestaciones, ¿no es cierto?, los trastornos, por ejemplo, de ansiedad, como se dice, ataques de pánico, tiene que ver con estos desbordes de angustia, digamos, es decir, cuando una situación, digamos, sobrepasa de tal manera, ¿no?, el aspecto emocional, bueno, van apareciendo diferentes síntomas o distintos tipos de conductas y de comportamientos que justamente, precisamente, no están ligados a lo que pudiéramos entender como saludable. Y ahí vienen, bueno, los problemas, ¿no es cierto?, porque traen complejidades, limitaciones en el accionar cotidiano, en la familia, en el trabajo, en actividades recreativas que uno realice, actividades sociales, etcétera.
Y la cuestión de las alteraciones, ¿no es cierto? Podemos todos pensar en distintos ejemplos que tienen que ver con esto. Quizá tenemos una película, puede estar más exagerado, Relatos Salvajes, ¿no? Pero bueno, hoy estamos viendo situaciones que quizás no llegan a ese punto, pero casi. Entonces todo esto, digamos, nos dice algo, ¿no? Ahora, está en nosotros cómo lo vamos registrando, si lo podemos registrar, y ahí empieza la cuestión de poder llevarlo a lo personal, ¿no? Que esto es fundamental. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos quedamos con la culpa que la tiene el otro y con el reclamo hacia lo externo, hacia lo exterior, hacia el afuera. Y por ahí nos olvidamos de la reflexión propia, ¿no? Es decir, la pregunta interesante sería, bueno, si yo quiero que tal cosa esté mejor, por allá involucrarme, y ahí está mi parte, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo para que esto pueda ser así? Entonces, en primera persona, llevarlo a lo propio, ¿no? Como para poder, tener posibilidades de accionar directamente y no depender por allí de factores externos que, ya no dependen tanto de uno. Sí. Tal cual. Vos sabés que hay un flagelo muy instalado en la sociedad que es y que nos preocupa a todos. Todos tratamos de sobrellevar eso, no sobrellevarlo, pero sí tratamos de detectarlo. Se detecta a nivel laboral, se detecta a nivel también social, la violencia de género, ¿no? La lamentable violencia de género que se está teniendo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves ese flagelo? ¿Y cómo si se puede llegar a articular para una solución, ¿no? Sí, es un problema realmente serio y que en buena hora, desde ya hace un tiempo, empieza a cobrar relevancia la cuestión de lo que estamos nosotros acá haciendo, es poder poner palabras, ¿no? Es decir, empezar a abrirse espacios para que pueda hablarse de eso, es decir, de esto sí se puede hablar. Para eso primero hay que reconocer que algo no está bien, que algo está pasando, y a partir de ahí poder hablar y denunciar, digamos, ¿no? Entonces, esto ya va produciendo un cambio radical, ¿no es cierto? Fundamental, clave. Pero lamentablemente, ¿no? Es una realidad también que no es de ahora. Ocurre, te diría, históricamente. Lo que sucede es que, por allí, desde hace un tiempo para acá, se le comienza a dar otra visibilidad, ¿sí? Porque, en este sentido, yo creo que, se va evolucionando favorablemente. Y además es porque el hecho de estar instalado en la sociedad, estar instalado en los medios, estar instalado como un problema preocupante que se tiende a encaminarlo a una situación de solución, ¿no es cierto? Posible paliativo, ¿no es cierto? Exacto. Algo favorable es que, por ejemplo, las generaciones que hoy son chicos ya están creciendo con nuevos parámetros, ¿no? En diferentes cuestiones. Una es esta. Y esto es fundamental, porque ya se va, digamos, cortando con todo un discurso y una carga cultural que viene de años, y en este sentido, obviamente, totalmente, digamos, negativa, ¿no? O sea, tiene que ver con el machismo, etcétera, digamos, ¿no? Pero, es importante, sí, poder hablar, crear conciencia, e ir incorporando, sobre todo en lo cotidiano, ¿no? Nos lleva también esto a replantearnos, digamos, los vínculos, digamos, a replantearnos, cómo me voy, digamos, frente a la otra persona, cómo me voy a manejar, cómo voy a abordar esa relación, digamos, a reconocerla como un otro diferente y no por eso menos valioso que yo. Digamos, esto es fundamental, ¿no? Yo te quiero hacer otra pregunta para ir a una reflexión que te vas a explayar al respecto. La familia, la condición familia,
Bueno, acá es un lugar chico, acá todavía se respira, se ve, se palpita la familia, pero en otros lugares mucho más poblados, en urbes como en Buenos Aires, la familia está desmereciéndose, la familia está tendiendo un poco a desaparecer, lamentablemente. Y es una cuestión interesante la que planteas, porque tenemos que pensar que, bueno, en realidad el núcleo familiar es esencial y fundamental para el desarrollo y el crecimiento, bueno, ¿no?, de cualquier chico, que después ese chico en algún momento se va a transformar en una persona adulta. En un padre, en un jefe de familia, en una persona que esté adelante o colaborando en un núcleo familiar, sí. Exactamente. Ahora, también es real, y esto es importante reconocerlo, que bueno, la familia, digamos, como organización tradicional, es decir, como composición tradicional, ha cambiado, ¿no es cierto? Hoy sabemos que hay distintos tipos de conformaciones familiares, pero eso, de todas maneras, no tiene nada que ver con cómo van a ser ese tipo de vínculos y cómo se van a ir desarrollando. Entonces es fundamental, digamos, no perder de vista eso. Después, bueno, no importa en realidad cómo esté compuesta esa familia en particular. Puede ser papá y mamá, papá, tíos con los chicos, no importa, digamos. Sino la cuestión es, bueno, a partir de ahí... La cuestión es que no desaparezca esa sublime presencia de un núcleo que está un poco, por ejemplo, festejando algo, que en lo cotidiano se palpite día a día, cordialmente, y bueno, en familia, ¿no es cierto? Va la redundancia, en familia. ¿Cómo están los pacientes hoy? Bueno, ahí yo he hecho psicoanálisis un año he hecho de psicoanálisis. Cualquiera puede hacer psicoanálisis, pero ¿cómo lo canalizás vos a través de tus pacientes? Hay muchos pacientes, hay mucha demanda. ¿Cómo lo ves? Sí, a lo largo de los años yo creo que se ha ido comprendiendo por allá el significado del espacio de una terapia, ¿no? Que después, bueno, hay distintos tipos de abordajes y, bueno, cada uno va a elegir aquel abordaje con el cual se sentirá más cómodo, ¿no? Independientemente, digamos, después de la persona, del psicólogo o analista que tenga enfrente, ¿no es cierto? Abordaje me refiero a abordaje psicoanalítico, cognitivo, etcétera, etcétera. Bueno, pero se ha ido cobrando más relevancia el espacio, el significado del espacio de la terapia. Es decir, antes, o no sé, hace por ahí 30, 40 años atrás, se creía, una creencia que había que, bueno, el psicólogo era para los locos, entre comillas, ¿no? Solamente para los locos, sí. Pero ahora, hoy por hoy, estamos, yo pienso que hay un gran porcentaje involucrado en el psicoanálisis, en conocerse, en tratar de llevar adelante situaciones que hoy la sociedad actual nos impone, ¿no? Seguimos en unos instantes con Mariano Simón. Y seguimos dialogando en estas reflexiones que hacemos, en este caso con Mariano Simón, un psicólogo que nos aporta en la ciudad su conocimiento. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo ves la juventud hoy? La juventud hoy no es la misma que la juventud de mi generación ni de la tuya, pero ¿cómo ves hoy y qué canalización tiene hoy la juventud?
Sí, claro, han cambiado cosas que, bueno, son sustanciales, ¿no es cierto? Es decir, en nuestra, digamos, época, en esas edades, no contábamos con mucho del avance tecnológico que hay hoy. Fíjate que los chicos jóvenes hoy se han, digamos, desarrollado, se han criado con el celular, con todo el internet, con todas las cuestiones de las redes sociales, todo un mundo que hace no mucho tiempo atrás no existía. Entonces esto ya produce un cambio cultural, digamos, interesante, ¿no? Que no se puede no solo no reconocer, sino frenar. Entonces hay que aprender a convivir con eso. Los chicos hoy, sí, en estas edades más jóvenes, están más estimulados que por ahí tu época, mi época, digamos, ¿no es cierto? Ahora, hay cosas que son como esenciales y que no cambian, ¿no es cierto? El hecho de que puedan contar con espacios para poder desarrollar sus habilidades, digamos, en la interacción con el otro, que es fundamental. Pues en ese sentido, por lo menos acá en Punta Alta, ¿no es cierto?, hay múltiples disciplinas, ofertas para los chicos que son para mí geniales, que tienen vinculadas, por ejemplo, al deporte, los distintos tipos de deporte, con el arte. Tenemos básquet, tenemos fútbol, tenemos tenis, tenemos un montón de deporte que eso gloriosamente no se ha perdido, pero también está el arte, ¿no? Exacto, con el arte también, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con, con la música, con el teatro, con la, pintura, literatura, que a lo mejor, para que puede sorprender, muchos chicos están abocados a estos distintos aspectos del arte, ¿no? Y bueno, eso también habla de algo, digamos, ¿no? Es decir, hay un interés. A veces se piensa que los chicos, ¿no?, hoy como que están todos como apáticos o que no les interesa. Están subsumidos en su computadora. Exacto. O que están ahí, pero no, hay escapes y yo veo que hay clubes que tienen muchos chicos que están practicando deporte y todo. Ahora te quiero llevar a algo que nombramos, la literatura, que es algo que me interesa. ¿Cómo ves la literatura en el psicoanálisis? Porque hay literatura, la literatura va de la mano con varios componentes, pero también la literatura va de la mano con el psicoanálisis. ¿Cómo lo ves eso? Sí, claro. De hecho, Freud, que se lo considera, digamos, un antes y un después en la psicología, creador del psicoanálisis, ¿no? Él, digamos, realizando su obra, tomaba, digamos, de otras ciencias, digamos, cuestiones para poder, digamos, ir adelante con sus teorías, ¿no? Por ejemplo, de la termodinámica, de la física y de la literatura. Digamos, ha podido expresar, digamos, diferentes explicaciones teóricas en función de todo valga la redundancia, su teoría, sacando ejemplos de la literatura, ¿sí? Como, el complejo de Edipo, etcétera, digamos, el narcisismo, es decir... Creo que toda novela literaria tiene mucho de psicología. Por citar alguna de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, tiene mucho de psicología. ¿Y cuál fue literalmente, ¿no?, el libro que te ha marcado? ¿Lees literatura? Sí. Sí. Por ahí quizá la significación, porque fue en la etapa de la infancia y por el significado afectivo también. En un libro de Vasconcelos, es el autor, Mi planta de naranja lima. Uy, lo leí, Mi planta de naranja lima, aquel chico pobre que es de un brasilero, Vasconcelos. Sí. Vasconcelos era escritor y era actor también, y también creo que músico. Me lo aconsejó un amigo y me dijo, léetelo, hace muchos años atrás, es un clásico, ¿no? Mi planta de naranja lima, sí. ¿Qué rescatás de ese libro?
Bueno, toda, digamos, la historia, digamos, de este niño, digamos, sí. Cómo, digamos, no quedó por allá preso de los avatares que le fue tocando vivir, sino que, bueno, a raíz de situaciones, cómo la fue recibiendo, que pudo hacer algo por allá distinto, a lo mejor a lo que la misma situación por ahí lo hubiera, digamos, lo hubiera imposibilitado. Sin embargo, pudo ir más allá. Claro, él arranca con muchas necesidades económicas, la casa, el trabajo, viene de una familia muy, muy pobre, pero él a lo largo de su vida supera todas esas vallas y es muy, muy linda la historia. Sí. Y el encuentro, claramente, ¿no?, con este portugués, bueno, que lo ayuda a decir. También esto es importante, ¿no?, que muchas veces la posibilidad de digamos, bueno, que hoy hablábamos, ¿no?, hace un ratito de los referentes y demás. Sí. Y para este chico haber encontrado este referente, este adulto referente, fue vital, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, favorable para potenciarse, para poder desarrollarse, ir más allá de sus limitaciones, etcétera, ¿no? Un crecimiento apoyado por esa figura que lo fue apuntalando, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí. También en la parte psicológica tiene que ver mucho con aquellas personas que pasan sus ya 80 años, ¿no?, los adultos mayores, y que a veces se sienten un poco desprotegidos. Me pasó con algunos mayores que he tenido. ¿Y cómo ves esa psicología? ¿Cómo la ves? Mira, por un lado es algo que hoy en día se está desarrollando más. ¿Por qué? Porque otra vez con los cambios culturales, digamos, así como hace tiempo se vivía, digamos, el promedio, digamos, de vida era hasta una edad determinada, ahora eso se fue modificando. Por un lado se prolonga en la cuestión de edad, ¿no es cierto?, biológica, pero por otro lado también se ha ganado en calidad de vida, por los avances no distintos de la ciencia, mayor concientización, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucha gente en edades, no sé, de 70, por ejemplo, 80, que, bueno, están en líneas generales dentro de todo bien y demás, y activos, bueno. Y hay gente de 70 y pico de años que llevan adelante una dirigencia, por ejemplo. Sí, claramente, digamos, ¿no? Cada vez se da más. Con lo cual esto conlleva, también hizo que, bueno, la parte dentro de la psicología encargada de la gerontología, digamos, la psicogerontología, bueno, empieza a cobrar más relevancia, digamos, se empieza a desarrollar más, ¿no es cierto?, un poco para dar respuesta, a las personas en esta etapa de la vida, ¿no?, que lejos están, digamos, de jubilarse. Se pueden haber jubilado de los trabajos, pero no de la vida. Pero no retirarse activamente en una función o en un desempeño, ¿no? Claro, también es importante, también lo está viendo esto, ¿no?, en buena hora, actividades para estas personas. Entonces, por ejemplo, están los talleres para estimulación de la memoria, por decir algo, ¿no? Las actividades recreativas, turísticas, donde van en grupos, es decir, se empieza a plantear toda una serie de espacios para que teatro para la tercera edad, etcétera, etcétera, para, digamos, espacios para que estas personas puedan, digamos, compartir con pares, y también lo que les va sucediendo, cómo ir atravesando la etapa en la que se van encontrando. Sí, yo te quiero decir que hay muchos centros aquí en Punta Alta de jubilados en donde recrean y hacen fiestas y hacen ejercicios de la memoria y hacen juegos y van a un evento, a otro, pero también es sobresaliente, ¿no? Yo quiero que vos me des la razón, que algunos adultos mayores de 70 y pico sobresalen ya de por sí, ya vienen de arrastre una vida muy activa y siguen llevando la posta. Sí, claro, sí. Porque es fundamental, digamos, el hecho de mantener siempre a un proyecto, ¿no?
Es decir, pueden aparecer, o sería esperable que empiecen a aparecer desgastes, ¿no? En el físico, incluso en la mente, cuestiones lógicas, eso es inevitable. Pero eso no significa, digamos, el hecho de, bueno, entonces no hago nada y me quedo, digamos, quieto y se acabó. No, sino de que, bueno, aprender a convivir con las problemáticas que puedan ir surgiendo, pero tomando iniciativas, ¿no? Teniendo iniciativas, proyectos, bueno, dentro de su estado actual, ver qué pueden realizar, ¿no es cierto? Hacia dónde pueden ir, digamos, en función de lo que quieren, de los intereses que se le puedan generar. A veces en etapas anteriores no se pudieron desarrollar distintas cuestiones por tiempos y demás, y ahora se dispone de más tiempo, entonces se retoma un proyecto quizás que en su momento quedó trunco, por decir algo. Bueno, pero todo lo que se conecten con los propios deseos, ¿no? Eso es fundamental. También se toma un poco en consideración la valía de ser una persona de avanzada edad y tener que estar con ellos, tener que acompañarlos y tener que ayudarlos a ser feliz también, ¿no? Porque ya están en otra etapa, ¿no es cierto? Llenarlos de nietos, ¿no? Sí, mirá, pienso que es importante o sería esperable que ya, digamos, en esas edades las personas deberían estar, bueno, ¿no? Con cierta tranquilidad. Entonces, desde el lado de los familiares y demás, la idea sería poder acompañarlos en ese tránsito y, bueno, brindarles dentro de las posibilidades que tengan justamente esta cuestión, ¿no? Seguro. Bueno, ha sido un gusto, una recreación, una instrucción psicológica, la de Mariano Simón. Yo te agradezco y, bueno, nos estamos encontrando. Gracias, Mariano. Te agradezco a vos, Sandro, la posibilidad, ¿no es cierto?, de, bueno, poder poner palabras a ciertas cuestiones de las cuales nos pareció relevantes hablar. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en Reflexiones Culturales la semana que viene. Chau.